Cuando comenzó la pandemia, yo tenía que dar clases virtuales cada semana a los estudiantes del colegio en donde también estoy desempeñando mi labor. Cada semana preparaba mis clases para la semana siguiente, incluso a veces para la clase siguiente, y bueno, no se podía descansar. Era un ritmo bastante agitado. Habían días en donde tenía que dictar 2 o 3 clases seguidas. Entonces el día anterior tenía que preparar las clases y no solamente debido a que son estudiantes de nivel o eran estudiantes de nivel primario, había que tener algunas actividades con ellos. Preparaba las clases, las guardaba y luego ya descansaba. Eso hacía siempre. Y un día o una noche preparé mis clases y me fui a descansar. La diferencia fue que no guardé las clases. Entonces al día siguiente yo tenía 3 clases diferentes y cuando me acerqué a mi computadora, la computadora se había reiniciado. O sea, en la noche, no sé qué había pasado, se había reiniciado y bueno, ya se imaginan lo que se siente, ¿no? Cuando tú no encuentras el documento que esperabas encontrar. Lógicamente ese día tuve mis clases sin todo lo que había preparado. Suceden a veces esas cosas. Lo inesperado que a veces es desagradable. Ya les comenté también el caso que me sucedió hace algunos años mientras viajaba con mi automóvil por la avenida Javier Prado y de repente se apagó todo, el sistema eléctrico. Me quedé a las 7 de la noche en medio de la avenida Javier Prado antes de llegar al Trébol viniendo para La Molina y bueno, no había forma de mover el carro, había que empujarlo. Para los que saben un poco de automóviles, mi auto es un automóvil automático, entonces es muchísimo más difícil de moverlo. Y en ese momento, pues, cuando ya te imaginas que lo peor te ha pasado, apareció una persona que decidió remolcarme. De manera inesperada. Lo inesperado, ahora agradable. Hay cosas inesperadas, eventos que suceden sin que nosotros nos hayamos preparado. Algunos nos traen buenos recuerdos, algunos nos traen malos recuerdos. Cuando nosotros leemos el libro de los jueces, seguramente ustedes han estado o han comenzado a leer el libro de los jueces y les recomiendo que lo lean en su casa para estar preparados en cuanto a nuestras reflexiones. Se habrán dado cuenta que hay un argumento principal en todo el libro y es un argumento que a veces se le llama cíclico. ¿Cuál es ese ciclo? Los hijos de Israel olvidan a Dios y se vuelven idólatras. Siguiente paso, Dios se enoja y los castiga. Mayormente son pueblos extranjeros que entraban y los dominaban y los esclavizaban. Siguiente parte del ciclo, los hijos de Israel claman a Dios arrepentidos, se arrepienten. Siguiente parte del ciclo, Dios envía a un líder que los liberta. Última parte del ciclo, reposa la tierra o hay paz. Y así sucede continuamente. Después de que hay paz y tranquilidad, el pueblo de Dios comienza nuevamente a apartarse, se olvida de Dios, Dios se enoja, los castiga, el pueblo se arrepiente, Dios envía un libertador, el libertador los libera y hay paz. Es un ciclo que se da todo el tiempo en el libro de los jueces. Y a veces ese ciclo es algo similar al que pasa en nuestras vidas. Vivimos momentos en donde nosotros nos sentimos felices de tener una relación con Dios. Nos sentimos felices de venir a la iglesia, nos sentimos felices de leer la Biblia, nos sentimos felices de escuchar un texto bíblico y encontrar una enseñanza, pero también hay momentos en donde nosotros comenzamos a alejarnos, comenzamos a enfriarnos, como se dice. Y luego
cuando sucede algo inesperado que nos llama la atención, nos hace entrar en razón, nuevamente estamos regresando. Regresamos tristes, abatidos, decimos Señor perdóname y otra vez volvemos a iniciar. Es un ciclo que a veces es vicioso y nosotros vivimos en esa rutina y lo peor es que a veces nos acostumbramos a esa rutina. La fidelidad a Dios no debería ser cíclica, debería ser una constante. Así que la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana es ¿cómo romper ese ciclo? Si tú eres una persona que cada cierto tiempo te pones así, la pregunta que debes hacerte es ¿cómo romper ese ciclo? Y la respuesta está justo en el libro de los Jueces. La respuesta es observando las características que se repiten en estas historias, observando las características que se repiten en estos textos y detectar si eso pasa en nuestras vidas. Si no sucede, entonces tenemos nosotros que hacer que las cosas sucedan. En esta mañana yo quiero compartirles a ustedes tres eventos que son ejemplos de las vidas de personas que se relatan en la Biblia, pero que son ejemplos que nos pueden enseñar a nosotros características importantes para salir de ese ciclo que comienza con el alejamiento, pasa por un terrible momento de tristeza, llega el arrepentimiento y luego vuelve la paz. Para salir de ese ciclo, nosotros vamos a ver el día de hoy tres eventos o sucesos que nos van a mostrar características que tenemos nosotros que resaltar y recordar para nuestras vidas. La primera de ellas es la que yo llamo Dios usa al impedido o al discapacitado. Vamos a leer el texto de Jueces capítulo 3, versículos 12 al 15. Dice la palabra del Señor así: volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Ciclo. ¿Se acuerdan lo que les he explicado? Bueno, estamos ahora en medio de ese ciclo. El pueblo de Israel se aparta, dice. Entonces Dios, como castigo, envía a Eglón y al pueblo moabita a invadir a Israel. Y lo invade y lo esclaviza por 18 años. Es allí donde el pueblo de Israel clama a Dios, se arrepiente y dicen hemos hecho mal. Así que oran a Dios, piden perdón y Dios les levanta un libertador que se llamaba Ahot. Solo que ese libertador tenía una característica y era que Ahot era zurdo. Tal vez eso no importe mucho el día de hoy, pero en los tiempos antiguos, en los tiempos de la Biblia, en los tiempos del Antiguo Testamento, ser zurdo era sinónimo de ser impedido o ser discapacitado. Los diestros eran los normales. En la antigüedad, ser zurdo era sinónimo de algo malo o algo anormal. ¿Cuántos aquí son zurdos? ¿Hay algunos que son zurdos aquí? Veo una mano zurda levantada nomás.
Hay dos personas. Ya, somos dos nomás, fíjense, somos dos. Yo también soy zurdo. Nosotros, hermana, éramos anormales. Así es. En el Antiguo Testamento, en las culturas antiguas, los zurdos eran anormales. Ahora, hay un dato interesante. En la Biblia misma, hay más de 100 referencias favorables a los diestros y por lo menos 25 referencias desfavorables a los zurdos. Eso muestra una cultura. O sea, no es que la Biblia dice que los zurdos están con alguna maldición, sino que es parte de la cultura antigua. Y ahí aparece el personaje de Ahot. Ahora, ustedes recordarán que el ser zurdo también dura, ¿no? Es un elemento que dura hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, como un sinónimo de fidelidad o de realeza, se le dice a la persona, siéntate a mi diestra. No se le dice, siéntate a mi lado izquierdo. ¿Se dan cuenta? Siéntate a mi diestra suena bonito, ¿no? El otro lado de la diestra, ¿cuál es? La siniestra, ¿no? Qué nombre tan feo, ¿verdad? Pero así es, ¿no? En el tiempo de la Inquisición, si es que ustedes no saben, en el tiempo de la Inquisición, cuando la Santa Inquisición buscaba a los brujos y hechiceros, ¿saben por quién comenzaban? Por los zurdos. Así es, se buscaba a los zurdos por sospechosos de brujería. Incluso hasta mediados del siglo XX hay documentación que dice que en algunas familias se amarraba la mano izquierda de los niños para enseñarles a escribir con la mano derecha. Eso es cultura, es una cultura, un elemento cultural que ha ido cambiando. Por eso es que hay que entender algunos relatos en su contexto. Entonces, vamos a ver algunas referencias con respecto a Ahot. Dice ahí que Ahot era zurdo, pero fíjense, hay dos textos más. Uno está en Jueces 3:16, cuando dice que Ahot se había hecho un puñal de 2 filos de 1 codo de largo y lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. ¿Por qué? Porque normalmente las espadas o los cuchillos se ponían hacia el lado izquierdo, con el fin de que con la mano derecha se sacara la espada, no se ponía a este lado. Entonces se repite, se reafirma que Ahot era un zurdo, o sea, un discapacitado. Y Jueces 3:21 coloca lo mismo. Entonces alargó Ahot su mano izquierda. O sea, no dice que Ahot simplemente atacó al rey, no, sino con la mano izquierda, la mano impedida. Así es, Ahot era un discapacitado. ¿Qué es lo que sucede? Ahot mata al rey Eglón. Ahot era el libertador que el Señor había levantado, un libertador zurdo, discapacitado, pero es el que luego decide dar un paso de valor. En el versículo 28 de Jueces capítulo 3 dice Ahot: entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados de Jordán de Moab y no dejaron pasar a ninguno. Dice la Biblia que gracias a la acción de Ahot, la tierra reposó por 80 años. Nuevamente el fin del ciclo. Pero ¿saben cuáles son las características de este evento? Ahí están. Dios usa al menos preparado. ¿Usa a quién? A un zurdo. Dios usa al menos preparado. El menos preparado tiene fe y valor y se lanza a enfrentar el problema. Finalmente, Dios responde y bendice. La Biblia nos muestra que lo inesperado es que justamente la persona que libera o encabeza la liberación del pueblo de Israel es la persona menos preparada. Era
un discapacitado para ese tiempo. Era uno de los considerados no hábiles, tanto así que se tiene que escribir que, por si acaso, era zurdo. Dios usa al menos preparado. Y ese menos preparado tiene que tomar pasos de acción para que Dios bendiga. Para romper el ciclo de alejarse de Dios, enfrentar cosas terribles, arrepentirse y volver a estar en comunión con Dios. Tenemos que entender que Dios utiliza al menos preparado, o sea, a nosotros. Los que a veces nos consideramos sin fe, los que a veces nos consideramos personas débiles, los que a veces nos consideramos personas imperfectas, los que a veces no tenemos fortaleza, a esos utiliza el Señor. Nos puede utilizar a nosotros también. Pasemos al segundo evento. El segundo evento, que es el que yo titulo, Dios usa al menos indicado. Y vamos a leer solamente un versículo. Jueces capítulo 3, versículo 31. Esa es la historia de Samgar. Después de él, está hablando de Ahot, fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Poco es lo que se habla acerca de Samgar. Realmente, si usted busca en la Biblia, solo hay pocos textos con respecto a Samgar. El primero de ellos es este. ¿Qué nos dice con respecto a Samgar? Bueno, tal vez muy poco. Lo interesante es que si usted revisa algunos libros o comentarios bíblicos, lo primero que va a encontrar es que Samgar no es un nombre judío. Samgar probablemente no era un judío, es un nombre pagano. Y es más, las genealogías de la Biblia, algo que no se ve de manera evidente, las genealogías de la Biblia siempre decían, ¿no?, que una persona descendía de otra, pero siempre era padre e hijo, padre e hijo. Aquí Samgar dice que era hijo de Anat, y Anat es un nombre femenino. Es decir, primero, Samgar no era judío, segundo, no tenía padre conocido. O sea, Samgar era hijo de madre soltera. Y es más, Anat es el nombre de una de las diosas paganas del Antiguo Testamento. Había en el Antiguo Testamento 3 diosas paganas importantes. Una era Anat, otra era Asera y otra era Astarot. Para aquellos que hayan leído el Antiguo Testamento recordarán que hay esos 3. Y dice que Samgar era hijo de Anat. O sea, no significaba que era hijo de la diosa, pues, sino de una mujer que tenía el mismo nombre. O sea, era pagano, tenía nombre pagano, no era judío, y su mamá tenía el nombre de una diosa pagana. O sea, era lo peor para los judíos. Era una persona a quien no hubieran escogido para salvar a Israel. Sin embargo, Samgar decidió obedecer a Dios y se enfrentó a los filisteos. Se levantó Samgar, probablemente era un padre desconocido, pero judío, y se enfrentó a los filisteos. Mató a 600 personas. Ahora, ¿qué es lo interesante también en Samgar? Que si ustedes leen el libro de los jueces, se van a dar cuenta que los otros jueces de Israel mataron miles de personas. Ahot nada más dice que mataron como 10,000 hombres. Gedeón, que es el que viene después, mataron como 30,000 hombres. Todos los jueces de Israel se enfrentaron en batallas con los invasores y mataron miles. Samgar mató a 600. O sea, una cantidad pequeña. ¿Y lo hizo con qué? Dice con una aguijada de bueyes. ¿Qué cosa era una aguijada de bueyes? Era un instrumento largo que servía para hincar a los bueyes cuando se detienen. Los bueyes hacen el surco.
Entonces, a medida que van avanzando, el labrador tiene que tenerlos ahí, ¿no? El agricultor tiene que manejarlos, pero a veces los bueyes se cansan, pues. Entonces se quedaban parados. La aguijada de bueyes era como una gran aguja que uno tenía que utilizar para hincar al buey. Entonces el buey, al sentir el hincón, seguía caminando. Con ese instrumento, Samgar, dice la Biblia, mató a 600. Ahora usted se puede preguntar, bueno, pastor, ¿y eso qué tiene de referente? Es que la aguijada de bueyes era el instrumento de un agricultor, no de un soldado. Hubiera sido algo importante si Samgar hubiera matado 600 filisteos con una espada. Ese era un guerrero. Pero Samgar mató 600 con una aguijada de bueyes. Es decir, Samgar hizo lo que pudo con lo que tenía a la mano. ¿Recuerdan ustedes ese episodio en el Nuevo Testamento acerca de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Recuerdan ese tiempo cuando las multitudes seguían a Jesús y los apóstoles se preocupan y dicen, Señor, no hay cómo alimentarlos? El Señor le dice, aliméntenlos ustedes, y ellos se sorprenden y dicen, no, hay tanta gente que no alcanzaría. Y en ese momento se aparece, ¿quién? Se aparece, dice, un joven con 5 panes y 2 peces. ¿Se han puesto a reflexionar cómo se llamaba ese joven? No aparece su nombre en la Biblia. Gracias a él fue que nosotros tenemos un texto que nos anima a la fe, pero no aparece su nombre. No se dice si él después fue seguidor de Jesucristo en ningún libro. No se dice si formó una familia cristiana. No se dice si fue un buen hombre. No se dice si murió de viejo o murió muerto a espada. Pero ese joven hizo lo que pudo con lo que tenía a la mano. Y gracias a eso es que nosotros podemos recordarle. Samgar hizo su parte con lo que tuvo a la mano. Y fíjense que hay un texto más que nos habla de Samgar. Ese está en Jueces 5:6, que es el cántico de Débora. Unos capítulos más adelante nos habla acerca de Samgar. ¿Y qué dice el texto? El texto bíblico dice lo siguiente: en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. El contexto es terrible. Dice que en esos tiempos los caminos eran desiertos y la gente tenía que irse por otros senderos torcidos. ¿Por qué? Porque no eran los caminos principales. Era un contexto de tristeza, de desolación. No había seguridad, no había paz, no había tranquilidad. Y en ese contexto, Samgar aparece. Samgar actuó en el tiempo y en el lugar en donde estuvo. ¿Cuál fue el resultado? Liberó a Israel. ¿Cuáles son las características del evento? Otra vez, Dios usa al menos indicado. Tal vez si hubieran buscado quién iba a ser el que iba a libertar, no hubieran escogido a Samgar. Pero Dios utiliza a Samgar. El menos indicado hace lo que tiene que hacer. Toma valor y se enfrenta. La siguiente característica: Dios responde y bendice con la liberación. Otra vez, las mismas características del evento anterior. Dios usa al menos indicado. Dios usó al discapacitado, Dios usa ahora probablemente al hijo de paganos. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros?
es que nuevamente para romper el ciclo de alejamiento de Dios, de enfriamiento, lo que hay que hacer es empezar a mirar lo que pasó con Ahot y con Sangar. Dios utiliza al menos indicado. Dios te puede usar a ti, que vienes con problemas, que tienes limitaciones, que a veces tienes tristezas, decepciones, frustraciones, siempre que te decidas a actuar con valentía. Para romper el ciclo hay que tener valor y hacer lo que uno tiene que hacer. Tercer evento. Vamos ahora al que yo llamo Dios usa al débil. La lectura está en Jueces capítulo 4, versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y lo entregaré en tus manos? Y Barak respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Otra vez volvemos al mismo círculo. Después de Ahot pasamos a Sangar, y después de Sangar pasamos a Débora. El mismo círculo otra vez. El pueblo se apartaba y ahora ya tenían a los filisteos que habían oprimido a Israel por 20 años. Ya los judíos estaban tristes por esta situación y aparece entonces dos personajes. Aparece primero el personaje de Barak. Barak era el general de aparentemente los ejércitos judíos. En realidad era uno de los líderes. Era un líder. Y este personaje se aparece delante de Débora. Débora era una de las juezas, era una de las jueces de Israel, una jueza. Es decir, ella impartía leyes, no porque ella las emitía, sino que ella administraba justicia. Era una lideresa, reconocida por su relación con Dios. Entonces Barak se aparece donde Débora, porque él quería hacerle frente a Sísara. Y se produce un diálogo ahí. Y Débora le dice: bueno, tú ya sabes, Dios te ha dicho que vayas y pelees. Y Barak le dice: yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Y aquí en realidad hay una discusión para muchos, ¿no? Si es que Barak actuó bien o actuó mal. Algunos sostienen que Barak actuó mal, ¿no? Barak le faltó valentía, no quiso ir, sino que él se acobardó y le pidió a Débora ir con él. Hay otros que sostienen que en realidad no fue así, y probablemente ese fue el caso. O sea, Barak le pide a Débora ir con él, porque él consideraba que ella era la persona que tenía el liderazgo de la fe. Y no es que a Barak se le juzga como cobarde, porque
en el siguiente capítulo de Jueces aparecen cantando la victoria de Israel Débora y Barak. Y muchos años después, en el Nuevo Testamento, Barak es citado como uno de los héroes de la fe. Así que Barak aparentemente es considerado como una persona que hizo bien. Sin embargo, nosotros tenemos ahí algo importante. La expresión de Débora con respecto a la victoria. No importa quién vaya, pero la victoria no va a ser del general. La victoria va a ser de una mujer. De una mujer que era considerada débil. El contexto es diferente de ahora. Vivimos en un tiempo en donde es bueno, ha sido útil y me parece que es justo el reconocer el estado de igualdad entre hombres y mujeres. No debe haber diferencias, que muchas veces nuestras culturas y sociedades las hacen. Muchas veces nuestras culturas y sociedades lo que hacen es discriminar a la mujer. Por eso, nuevamente aquí, la Biblia tiene que ser entendida en contexto. El contexto de ese tiempo mostraba que un personaje débil culturalmente era considerada así la mujer. Por ende, a la guerra no debería haber ido una mujer. Y efectivamente no iban. Pero la victoria de este evento iba a ser en manos de una mujer. Dios le dice a Barak: yo voy a darte la victoria, pero no como tú piensas, sino que lo haré a través de las manos de quien menos piensas tú. No es el último de los soldados, sino justamente una mujer que tú no conoces y que no está en tu ejército. A veces Dios obra de las maneras más inesperadas y toma a las personas menos pensadas. Barak no sabía quién era Jael. Jael no estaba en su ejército, pero ella iba a ser la persona que iba a darle la victoria al pueblo judío. En el año 1999, mi esposa, mi hijo y yo tuvimos que irnos a vivir a Trujillo. Así es, más o menos, ya hace 23 años. Estábamos pasando por una situación económica muy crítica y nos fuimos a casa de mis suegros, que no son creyentes. Así que era un tiempo difícil. No sabía yo a quién acudir allá. Era un pastor joven, tenía una esposa, un hijo de 2 años. Cuando llegué a Trujillo me entrevisté con todos a quienes me pudieron dar referencia, dejándoles mi CV, diciéndoles yo puedo enseñar cursos, puedo apoyar en el pastorado, etc. Pasaron 2 semanas, nadie me llamaba. Pasaron 3 semanas y nadie me llamaba. Se nos estaban acabando todos los ahorros, no sabíamos qué hacer. Mi esposa oraba mucho, yo también. Y después de esas 3 a 4 semanas, me invitaron a predicar en una iglesia. Fui muy agradecido y pude compartir la palabra de Dios. Después de eso pasaron 2 semanas más todavía sin que nadie me llame, ya pasábamos 1 mes y medio. Y de repente recibí la llamada telefónica de una señora. Una señora que me dijo: ¿usted es el pastor César Morales? Y le dije: sí. Y ella me dijo: mire, quiero invitarlo a que usted pueda enseñar en mi Instituto Superior Pedagógico. Y la verdad yo no sabía quién le había dado mis datos. Así que me fui a entrevistar al día siguiente con ella y ella me dijo: mire, pastor, yo estuve el día en que lo invitaron a predicar a mi iglesia. Y fíjese que yo llegué tarde, porque yo llegué cuando estaba usted a la mitad del sermón. Yo lo escuché y después de eso pregunté quién es ese joven. Así que me parece que puede ser usted una persona que sea útil para mi instituto.
¿Desea usted trabajar? Por supuesto, yo quería trabajar. Así que allí comenzó un año enseñando en ese instituto un curso de ética a profesores de la zona central de Trujillo. Yo esperaba que me pasaran la voz los pastores, los institutos bíblicos, y que me dijeran, ven a enseñar, y nadie me llamó. ¿Y saben quién me llamó? Una hermana de la iglesia que no me conocía, que llegó tarde ese día cuando yo estaba predicando, es decir, no pudo escuchar mi hermoso sermón, y solamente se preguntó y dijo, tal vez él puede ser útil. Y es que las formas inesperadas de Dios actúan cuando o como tú no piensas. Dios obra a través de quien menos piensas. ¿Cuáles son las características del evento? Las que tenemos ahí. Dios usa al menos considerado, al anónimo. Dios utilizó a Jael, que nadie la conocía. El anónimo toma valor y actúa. Y Dios bendice. ¿Sabes cuál es la conclusión? Dios siempre hace que esperemos lo inesperado. Dios siempre busca a la persona menos indicada, a la persona menos preparada, a la persona anónima para que haga su obra. Lo único que quiere es que nosotros actuemos con valor y confianza en Él. Para romper el ciclo de alejamiento, arrepentimiento, entristecimiento y luego volver al camino del Señor. El libro de Jueces nos dice que siempre Dios actúa de manera inesperada. No para que tú veas cómo es que Dios va a actuar, sino para que tú seas el que actúe de manera inesperada. Tal vez tú eres la persona que se pone a pensar y dice, no, la verdad yo no puedo hacer esas cosas. Dios necesita que tú actúes ahora. Dios necesita que tú dejes esos hábitos que te alejan de Él. Dios necesita que tú dejes esas prácticas que te alejan de Él. Dios necesita que tú dejes esas creencias que te alejan de Él. Dios necesita que tú dejes esas actitudes que te alejan de Él o esas palabras que te alejan de Él. Dios quiere que tú lo hagas ahora, porque tú eres el menos indicado, el menos preparado, el anónimo, pero es quien Dios usa para que su obra sea hecha. Lo inesperado no solamente tiene que ver con lo que viene de afuera, sino con la acción que tú puedes realizar y que Dios va a bendecir. Esas personas inesperadas tuvieron valor y confiaron en Dios. ¿A qué le tienes temor tú el día de hoy? ¿A terminar un hábito? ¿A terminar una costumbre? Tal vez a terminar una relación, a comenzar algo nuevo o a dejar algo antiguo. Dios busca que actuemos con valor para dejar ese ciclo, un ciclo que nos aleja de Él. Y empecemos una relación que nos mantiene actuando de acuerdo con lo que su palabra nos dice. ¿Qué es lo que tú necesitas hacer para que Dios comience a actuar de manera inesperada? Solamente necesitas tener valor, confiar en Dios y comenzar a hacer. Y Dios bendice.
Dios libera, Dios provee, Dios ayuda. Espera lo inesperado, que es la bendición de Dios, pero necesita tu acción, tu decisión. Una decisión que no debe de esperar más tiempo.